En nuestra universidad, la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria está realizando una jornada sobre ciencia y ambiente. En este caso, las problemáticas están vinculadas con el agronegocio, con el extractivismo, con las consecuencias en la salud humana que generan preocupación en los científicos, en los docentes, en los estudiantes. En ese sentido, esta cátedra ha invitado al profesor Guillermo Folguera, quien es biólogo, filósofo, docente e investigador de la Universidad Nacional de Buenos Aires, quien nos va a dar una mirada acerca de estos temas que nos preocupan como comunidad. Guillermo, ¿cuál es la matriz extractivista predominante en este momento, en este sector del centro de nuestra Argentina? ¿Cuáles son las características que adquiere este modelo? Primero, por ahí arrancar contando un poco qué es el extractivismo, ¿no? El extractivismo está directamente vinculado con las formas de producción. Es una manera bastante particular que algunos autores y autoras ubican su origen en lo que fue la conquista de América y que tiene que ver básicamente con sacar de un territorio determinados productos y llevarlos a otras partes del mundo, al mercado internacional, etc. En el caso particular de este extractivismo que estamos viviendo, tiene una serie de coordenadas particulares que son importantes de ser señaladas y, por ejemplo, ni más ni menos están muy atravesados por una matriz científica y tecnológica, y se tiende a exportar lo que se llaman commodities, que son productos de bajo valor agregado, para un mercado internacional que no solo involucra formas de producción y de consumo, sino también tiene un actor muy importante que es el sector financiero. En esta región en particular, y ahí Marita yendo a tu pregunta, y evidentemente estamos hablando de uno de los epicentros del agronegocio. Y entonces toma diferentes formas, a veces es soja transgénica, a veces es trigo HB4, a veces es maíz BT, que a gran escala y de manera muy intensificada se generaron estos transgénicos en la década del 90, se extrae del territorio un montón de nutrientes y se los exporta a diferentes lugares del mundo, generando un montón de efectos sociales y ambientales. Por lo menos intentamos dar una discusión de manera más general qué generan en términos ambientales, qué generan en términos sociales, en términos de desigualdad social, procesos migratorios, inequidades involucradas y también qué errores tienen las comunidades científicas y tecnológicas involucradas. De los debates tiene que ver con la salud, con el impacto que tienen los agrotóxicos en la salud de las personas. En ese sentido, ¿cuál sería el enfoque, los puntos relevantes para destacar? Mira, cuando arrancan los transgénicos en la década del 90, entran con una serie de promesas. Una de las promesas que empezaron fue, bueno, bajar la cantidad de agroquímicos, agrotóxicos que se estaban usando en los territorios, y en ese sentido la mayoría de los transgénicos trajeron aparejado algún tipo de agroquímico, agrotóxico. Por ejemplo, la primera soja que fue aprobada en la década 90 fue la soja RR, la soja resistente Roundup, que es la marca comercial del glifosato. Lo que pasó desde entonces fue, de alguna manera, lo que biológicamente y agronómicamente se esperaba, que es que cuando uno tira mucho veneno a un determinado ambiente, empiezan a aparecer resistencias. A veces las resistencias son hierbas, son vegetales, a veces son hongos, a veces son bacterias, a veces son insectos. Eso genera, si uno sigue pensando en términos del veneno que se tira, la necesidad de tirar más, cada vez más, y tirar otros y combinar. Y eso a largo plazo termina de alguna manera pronosticando que va a ser mayor la cantidad de veneno que se usa. ¿Qué pasó en el caso de Argentina? Eso. En estos 25 años que cada vez fueron más necesarios la cantidad de químicos que se arrojan, la diversidad de químicos involucrados, también
la necesidad de multiplicar transgénicos, y no solo estamos hablando de herbicidas, sino que de insecticidas, sino que por ejemplo estamos hablando de una tierra que por el propio desgaste vinculado con monocultivos también se le tiran fertilizantes químicos. Hoy Argentina no tiene datos muy confiables en términos oficiales, pero las proyecciones marcan que como país somos por habitante el país que mayor cantidad de agroquímicos, agrotóxicos está usando, lo cual es un número muy preocupante y lo cual en términos sanitarios y en términos de daño ambiental, evidentemente los daños químicos son inevitables y son, entre comillas, esperables. Junto a eso, el otro elemento muy importante tiene que ver con el corrimiento de la frontera agrícola. Gran parte de esta matriz de agronegocios implicó la frontera corrida e implicó desmontes y deforestaciones que han ubicado en términos de datos Argentina entre los 10 países del mundo que más ha deforestado y desmontado en los últimos 20 años. Digo, combinados son números social y ambientalmente muy preocupantes. Guillermo, el impacto que tiene en la salud, bueno, que decíamos en la salud humana, también tiene un correlato en las decisiones políticas que se han tomado en nuestro país. ¿Cómo ves este aspecto? Claro, por un lado están todos los efectos que los venenos generan sobre los cuerpos, lo cual ahí se dan dos situaciones que parecen contradictorias, pero no lo son. Por un lado, Argentina no tiene prácticamente datos oficiales ni en cuanto a la prevalencia de cáncer en nuestro territorio, ni en cuanto a la prevalencia de problemas en tiroides o problemas agudos, ni efectos en salud mental, hay por ejemplo trabajos en autismo y agrotóxicos. Entonces esta falta de datos genera una alarma grande y tuvo mucho que ver con el desarme de todo el monitoreo socioambiental en la década del 90. Se terminó de desarmar toda la generación de datos. También, por ejemplo, que está generando respecto a las colmenas de abejas, que la Sociedad Argentina de Apicultores marca de la pérdida más o menos de mitad de las colmenas en estos 20 años. Son números muy grandes y muy alarmantes. ¿Qué pasa, sin embargo, en términos de políticas públicas? Y que de alguna manera ya tenemos, aunque no estén sistematizados todos los datos necesarios como para generar una alarma enorme y tomar medidas de prevención. Argentina adscribe al principio de precaución, por ejemplo, en la formulación de Río de Janeiro de la década del 90, un principio de precaución que señala que frente a la ausencia de certeza científica, la falta de datos, sin embargo, tiene que acompañar sobre todo el cuidado. Eso no está ocurriendo en nuestro país. No está prevaleciendo medidas de cuidado ni en términos sanitarios ni en términos ambientales. SENASA, por ejemplo, la institución del Estado, se sostiene mucho más en el cuidado de los negocios empresariales que en el cuidado de la salud, y tanto social como ambiental, y por eso es que de muchos sectores estamos reclamando, tanto de asambleas, comunidad científica, que urge tomar medidas radicales en este sentido, señales de alarma, un Estado que se restituya mucho más en cuidar bienestares sociales y ambientales antes que el negocio de unas pequeñas corporaciones y de algunos grupos minoritarios de nuestro país. Guillermo, como científico, como docente de la universidad pública, quisiéramos una reflexión acerca de la importancia de la educación pública en este contexto histórico, socioeconómico actual. Yo creo que la discusión en torno a la política pública también involucra a la educación pública y más que nunca tenemos que defenderla. Estamos hablando de un país con niveles de desigualdad social que están ya cerca de la mitad de la población, brutales, que llevan a que perder la educación pública significaría terminar de cerrar las puertas a una parte importantísima de la comunidad que necesita más que nunca
el cuidado y puertas abiertas para poder, dentro de lo posible, garantizar algunos de sus derechos. Lo que también creo, junto con eso, es que tenemos que discutir qué educación pública tenemos y, por ejemplo, los temas socioambientales, ocupar un lugar. Daniela, ¿cuáles son los principales resultados que obtuviste en esta investigación sobre la contaminación en aguas subterráneas? La idea es un poco tratar sobre resultados no solo de mi tesis doctoral, mis trabajos, sino de lo que se viene trabajando en el grupo de investigación hace más de 40 años que estudiamos el agua subterránea en la provincia de Córdoba. Específicamente, la tesis de mi compañera Verónica Lutri se comparó un poco la presencia de plaguicidas en agua superficial y subterránea, y además se estudió como la estacionalidad en las distintas épocas del año y cómo iba siendo el porcentaje de detección de, específicamente herbicidas. Y en mi tesis lo que se hizo ya fue pasar a una comparación entre qué encontramos en el acuífero libre, que es el más somero, que está a pocos metros debajo de nuestros pies, en una zona más de descarga regional de la provincia hacia el este, y qué pasa en acuíferos más profundos, que serían acuíferos confinados o semiconfinados, que los encontramos a más de 100, 120 metros de profundidad. Con respecto a estos resultados con lo que has venido trabajando sobre el agua que consumimos aquí en la ciudad de Río Cuarto, ¿qué importancia le das a este tema y cómo lo relacionás con el sistema agroexportador? Bueno, para responder esto hay que tener en cuenta varias cosas. En algunas no soy tan especialista, por ejemplo en el tema de salud no, pero lo que nosotros hacemos estudiando el agua subterránea es ver, su calidad. Ya de entrada hay aguas de nuestra misma provincia que no son aptas para consumo humano. Nosotros hacemos esa evaluación, puede ser naturalmente o puede ser por factores antrópicos humanos, porque se está impactando demasiado. La primera capa de filtro, le podemos decir, que es el suelo, ¿no? Está perdiendo su capacidad de retención de contaminantes, de buffer, por así decirlo, ¿no? Y están llegando a las aguas subterráneas, que en Córdoba es la principal fuente de agua para casi todos los usos. Riego, ganadero, consumo humano, para las industrias también, ¿no? Entonces, evaluamos eso. Ya la presencia de plaguicidas en aguas subterráneas no es que hemos encontrado siempre en todos lados, pero nos está dando un indicio de que están impactados, están contaminados, porque son directamente antrópicos, ¿no? Y por otro lado, no tenemos una legislación sobre los límites. Argentina se adapta o toma los límites de consumo internacionales. Por ejemplo, la Unión Europea es un poco más restrictiva y tiene en cuenta como la sumatoria total de los distintos plaguicidas o xenobióticos que se pueden encontrar en el agua para definir su consumo, y hay otras leyes como la de Canadá o la de Estados Unidos que son un poco más laxas en cuanto a cuáles concentraciones están permitidas en aguas para consumo. Y creo que es muy importante que empecemos a pensar un poco en, nosotros como científicos, cómo podemos aportar para que sí haya leyes que regulen un poco más, desde el lado de la hidrología, cuáles son los límites de consumo humano para resguardar la salud de toda la población.
¿Cuál es una opinión tuya, una reflexión acerca de la importancia de la educación pública en este contexto actual, en estos 40 años de democracia? Para mí es sumamente importante. Si no fuera por la educación pública, yo no podría haber estudiado. Le agradezco todo a todo el sistema público en realidad, porque ahora empecé como becaria de CONICET, acá trabajando en la uni, y empecé ahora hace poquito con la docencia. Me encanta, sé que hay un montón de personas más que yo que no hubieran podido acceder a estudios tanto primarios, secundarios, terciarios, universitarios, si no fuera por la educación pública. Me parece súper importante que luchemos y la defendamos, así que bueno, no mucho más para decir que eso.